dada la situación mundial que vivimos, y no solamente mundial, sino que ya mismo aquí en la ciudad de Monterrey, el Señor pues no me dejaba dejar a un lado este tema que nos enfrenta de la pandemia global que está alrededor de nosotros y que sin duda va a cambiar la vida de cada uno de nosotros de maneras muy drásticas en los próximos días. Entonces quisiera que nosotros tomáramos un tiempo esta mañana, no va a ser tanto un sermón probablemente, más a algunos consejos pastorales acerca de esta situación que enfrentamos en la pandemia. Y sí la enfrentamos. Estaba estudiando y revisando esta mañana un poquito acerca de la trayectoria que el país de México tiene en cuanto a las cifras de coronavirus. Y el 28 de febrero habían 3, 29 4, el 1 de marzo 5, el 7 de marzo 7, el 11 de marzo 9. Ese fue el día cuando se declaró una pandemia ya a nivel global. Y luego el día 12 fueron 15, el día 13 fueron 26, el día 14 fueron 41 casos confirmados de coronavirus. Y esto sigue la trayectoria de otros países como Italia y como España, que ahora mismo son los epicentros de esta enfermedad. Entonces es muy posible, no sabemos, pero es muy posible que en una semana o dos nosotros estemos en una situación bastante parecida a esos países. Y obviamente están intentando adelantarse un poquito a las medidas, aprendiendo algo de las experiencias de estos países, pero esta situación seguramente nos va a afectar, ya nos está afectando aquí en el país de México. Y obviamente no queremos despertar temor ni pánico, todo lo contrario. Lo que estamos viendo a nuestro alrededor es ese temor, es ese pánico que está cundiendo entre muchas personas que corren a Sam's para, no sé por qué, pero comprar un montón de rollos, ¿verdad?, de papel higiénico para llevárselo a su casa. Y bueno, no sé por qué en esta ocasión ese es el producto que todo el mundo está comprando, pero estamos rodeados de ese tipo de pánico. Y entonces, para nosotros como hijos de Dios, ¿qué perspectiva deberíamos de tener acerca de esta pandemia? Y quisiéramos ponderar un poquito la pandemia o evaluar un poquito la epidemia, como quieran llamarlo, ¿verdad? Pero pensar qué verdades nos pueden ayudar a nosotros en estos días que vienen y los momentos difíciles que ciertamente se acercan. Bueno, vamos a comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿De dónde viene esta pandemia? ¿De dónde viene? Y la respuesta no es China, ¿verdad? Esa no es la respuesta. Queremos pensar desde una perspectiva un poquito más bíblica y ponernos nuestros lentes como cristianos, como hijos de Dios y ver lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Y lo que la palabra dice acerca de esta epidemia o de esta pandemia es que la pandemia es el resultado del pecado. Realmente esa es la raíz. Y ese es el origen de esta pandemia. Y no estoy diciendo que alguien en China pecó y entonces como maldición Dios les mandó este virus sobre ellos. No, quiero que demos un paso todavía más atrás y que nos remontemos a este plan, a este mundo que Dios ha creado o que Dios creó perfectamente. Cuando Dios creó este mundo no había virus y no habían enfermedades y no existía todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. En Génesis capítulo 1, versículo 31, y si quieren ir a Génesis capítulo 1, versículo 31, podemos observar lo que nos dice Génesis 1:31 acerca del mundo, cómo Dios lo creó y cómo es que Dios creó este mundo. Nos dice en el versículo 31 que vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Todo había sido creado. La creación hecha exactamente como Dios la había diseñado y el hombre está en ese contexto perfecto. Pero después del capítulo 1 sabemos que llega el 2 y luego el capítulo 3, ¿verdad? Y en el capítulo 3 encontramos cómo el hombre se rebela en contra de Dios.
Y el hombre no quiere someterse a la palabra de Dios y al tomar de ese fruto prohibido seguramente no se podía imaginar las consecuencias que iba a traer sobre esta creación. Y el día de hoy la situación que nosotros vivimos es un resultado directo del pecado de Adán y Eva, porque sin lo que ellos hicieron, sin duda nosotros no estaríamos experimentando esto. Y cuando el hombre peca, en ese momento trae consecuencias sobre el mundo, trae consecuencias sobre su persona. Quizás lo que siempre se nos viene a la mente es las consecuencias del pecado, ¿verdad? El hombre por su pecado muere espiritualmente. Muere delante de Dios y queda separado de Dios por su pecado. Su corazón se corrompe, su mente se corrompe, su voluntad se corrompe. Y ahora el hombre, aunque preserva cierta parte de la imagen de Dios en el hombre, nos dice en Romanos capítulo 3 que todos nosotros estamos separados de Dios, que ninguno de nosotros busca a Dios, que esa inclinación no está en nosotros. Nos dice que nuestro corazón está inclinado irremediablemente hacia el mal. Esa es la condición entonces de cada persona desde que nace, cuando nace incluso ese bebé tan chiquito y tan precioso que lo cargamos en nuestros brazos. ¿Cómo nace? Nace pecador, nace inclinado hacia el mal. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice que el pecado tuvo sus consecuencias sobre la creación, el mundo físico que Dios había creado. Y en Génesis capítulo 3, versículo 17, Dios maldice la tierra por causa del hombre. Y donde antes la tierra solamente había producido cosas buenas, cosas que servían para embellecer la naturaleza y para producir la comida que el hombre necesitaba para alimentarse, ahora la tierra va a generar cosas malas. Y una de las cosas que genera es el coronavirus. Hay ciertos rumores, ¿no?, acerca de dónde surgió el coronavirus. Y yo les rogaría, hermanos, que no entren dentro de ese tipo de juegos, que no caigan en eso de compartir, que si fue un laboratorio militar en China o si fue el ejército estadounidense allá en China que mandó algo ahí en sus juegos militares. Eso es lo que están diciendo los chinos ahora, ¿verdad? Que fue el ejército de Estados Unidos. Y no hay evidencias para nada de eso. Entonces no tenemos nosotros ninguna razón, ninguna idea, ninguna evidencia de que eso es cierto. Entonces, por favor, no caigan en esos juegos. Lo que sí podemos saber es que esto es un resultado directo del pecado en la vida de cada uno de nosotros y en la creación que Dios hizo, esa creación buena. Y nos habla Romanos capítulo 8, precisamente de esta situación. Romanos capítulo 8. Entonces vayan en sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 8, porque nos habla de los efectos que trajo el pecado sobre el mundo físico. Romanos capítulo 8. Empezando en el versículo 18, Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Habla de la creación casi como si fuera una persona esperando la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es bonito pensar que hay esperanza para nosotros, para este mundo. Y el versículo 22 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y pudiéramos decir que el coronavirus es un dolor de parto. Cada vez que vemos un terremoto, cada vez que hay un huracán destructivo, cada vez que hay una pandemia como esta, es un dolor de parto de la creación, donde se resiente por los efectos del pecado en este mundo. Pero hay una esperanza. En Apocalipsis capítulo 21 nos afirma y nos dice que habrá un día cuando no habrá ya más llanto, donde no habrá ya dolor
ni muerte, donde Dios va a restaurar todas las cosas, no solamente a la misma condición que esa creación original, pero algo mejor que ese paraíso original que Él había diseñado. Entonces, hermanos, para aplicar esto un poquito a nuestra vida, creo que nosotros debemos de entender las graves consecuencias del pecado. Y quizás en tu vida no es que tú peques y de repente vas a generar una pandemia global. Pero lo que sí sabemos es que el pecado siempre trae consecuencias devastadoras a nuestra vida. Y entonces debemos de evitar el pecado en cualquiera de sus manifestaciones, buscar la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces debería de motivarnos a lamentarnos por el pecado, a confesar nuestro pecado, a arrepentirnos de nuestro pecado, a abandonar nuestro pecado y entonces caminar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Y debería también de llenarnos de cierta insatisfacción con este mundo. Cuando todo va bien, es muy fácil sentirse satisfecho con este mundo. Es muy fácil estar pensando solamente en el dinero y en el trabajo y en la casa y en el carro. Y de repente llega una pandemia global y ya no estamos tan orientados y preocupados por esas cosas, ¿verdad? Estamos preocupados por cosas más importantes como el papel higiénico, ¿verdad? O la salud de nuestros padres. Y de repente hay cosas de mayor valor. Y entonces cuando pase la pandemia, porque esta pandemia pasará igual que el H1N1 de hace unos 10 años, y el SARS, y el MERS, y cuántas otras cosas han surgido. Algún día esto pasará y cuando pase no te olvides de que este mundo material no lo es todo. Y no pierdas esa insatisfacción santa y piadosa con este mundo. Y que eso te motive entonces a buscar tu satisfacción en otro mundo. Y en esperar y gemir, anhelando entonces lo que Dios tiene para nosotros cuando esta creación sea transformada. Mira el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando eso y andamos en debilidad ahora mismo. Cualquiera de nosotros pudiera el día de mañana contagiarse del coronavirus. Pero un día Dios nos va a redimir, un día Dios va a librarnos de este cuerpo débil y nos va a dar la adopción completa que nosotros ahora todavía esperamos, ¿verdad? Entonces no te sientas satisfecho con este mundo, anhela el siguiente reino, entendiendo que la epidemia viene ¿de dónde? Del pecado. ¿De dónde viene? Viene del pecado. Esa es la primera respuesta que la Biblia nos da. Pero ¿sabes? Esa no es la única respuesta que la palabra nos da. Quisiera que buscaran el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones. Les prometo que es un libro de la Biblia, ¿verdad? Aunque no se lo crean, ¿verdad? Está después de Jeremías, del profeta Jeremías. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y versículo 38 nos da otra respuesta bíblica acerca de dónde viene esta pandemia. Lamentaciones 3, 37 y 38 nos dice lo siguiente. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Entonces, ¿qué nos dice Lamentaciones capítulo 3 acerca de dónde viene esta pandemia? Viene de Dios. Esta pandemia viene de la boca de Dios. De la misma forma que Él algún día pronunció, sea la luz y fue la luz. De la misma forma, en la voluntad de Dios y en el poder soberano de Dios, Él dijo, sea el coronavirus. Y fue el coronavirus. Ahora, eso nos choca, ¿verdad? No nos gusta pensar de esa forma. Incluso leemos ese versículo donde dice que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y decimos, oye, pero ¿cómo puede ser eso? Porque pues Dios no hace nada malo. Y obviamente que Dios no hace nada malo en un sentido moral. Pero no está hablando aquí de un sentido moral.
Está hablando aquí de situaciones naturales, de consecuencias de ese mundo que quedó maldito por el pecado. Y entonces hay consecuencias por el pecado y son consecuencias devastadoras, pero esas consecuencias devastadoras no están fuera de la voluntad de Dios. ¿De dónde viene esta pandemia? Viene de la boca de Dios. Y entonces piensa en Jeremías. Jeremías está escribiendo Lamentaciones y se llama el libro Lamentaciones porque se está lamentando precisamente porque Dios había mandado la destrucción de Jerusalén, de la nación de Judá. ¿Por qué? Porque habían pecado en contra de él. Y eran las consecuencias de su pecado. Y entonces este gran desastre, y piensa en cómo eran las guerras en el mundo antiguo. Nos quejamos de la violencia de la guerra el día de hoy, es algo horrible. En el mundo antiguo era algo todavía muy diferente. Porque ahí no tenían ningún problema con entrar en una ciudad y simplemente, pues si no les caías bien, pues te mataban. Y mataban a miles y a miles y a miles de personas. Violaban a todas las mujeres. Se llevaban cautivos a todos los niños. Esa era la manera en que se actuaba en el día, en los tiempos de Jeremías. Entonces el mundo era un mundo horrible. El desastre que describe aquí Jeremías es un desastre horrible. ¿Pero de dónde vino? Vino de la boca de Jehová. Hay otros pasajes bíblicos que resaltan esta misma idea y voy a leer Isaías 45:7 y Amós 3:6, pero los voy a leer en la Nueva Versión Internacional para captar quizás un poquito mejor en nuestro idioma lo que comunican estos versículos. Isaías 45:7 dice lo siguiente: yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Dios lo hace. En Amós 3:6, ¿se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Nos choca otra vez esa afirmación. ¿Hay alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Dios está en control. Y la respuesta de la Biblia es muy clara. ¿De dónde viene esta pandemia? Viene de Dios. Viene del control soberano de Dios. Y esta idea se repite a través de las Escrituras una y otra vez. Aún esas cosas que nosotros consideramos tragedias, esas cosas que son siniestros, esas cosas que son catástrofes, esas plagas, ¿de dónde vienen? Vienen de la mano del Señor. Y eso nos inquieta, nos molesta. Pero quisiera regresar a Lamentaciones capítulo 3 para resaltar 2 o 3 cositas más. ¿Cuál es la reacción del hombre ante esta situación? Es quejarse contra Dios. Lamentaciones 3, versículo 27. Mira lo que es la respuesta aquí de Jeremías. Lamentaciones 3, 27. El hombre se queja en contra de Dios y dice Jeremías: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Por si aún hay esperanza. ¿Hay esperanza? Pues, ¿qué dice el versículo? Dice que nosotros nos humillemos delante de Dios, que nos sentemos en el polvo. Y esto nos recuerda a lo que pasó en la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan en Nínive cuando Jonás llegó a predicar? Llegó Jonás, predicó y ellos se arrepintieron y parecía que no había esperanza en el mensaje de Jonás. No era arrepentíos o la ciudad de Nínive será destruida de aquí a 40 días. No, el mensaje de Jonás fue: de aquí a 40 días y Nínive será destruida, punto. Y él estaba disfrutando ese mensaje, pero se temía lo peor, que ellos se pudieran arrepentir y que Dios pudiera ser misericordioso con los ninivitas. Entonces, ¿cuál es la intención aquí de Dios en hacernos a veces llevar el yugo? Que nos sentemos solos y callemos. Y es posible que en 2 semanas todos nosotros nos tengamos que sentar solos.
en la casa, encerrados, sin poder ir a trabajar. Eso es lo que está pasando en España ahora mismo, en Italia ahora mismo. Las personas no pueden salir de sus casas, están encerradas. Leía el día de ayer de unos misioneros en China, en la provincia de Wuhan, ahí donde originó la pandemia, y llevan 53 días que no salen de su departamento. Y quizás una de las razones es que Dios quiere que nos sentemos solos y callemos por un tiempo. Que pongamos nuestra boca en el polvo y que roguemos por la misericordia de Dios. Y es en este mismo capítulo que aparecen esas palabras tan conocidas y amadas por cada uno de nosotros en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahí está nuestra esperanza, está en la misericordia de Dios. Y ¿sabes lo increíble? Es que Dios era misericordioso cuando Israel era una nación próspera y rica. Y nos dice Jeremías que aun cuando la nación está siendo devastada por los babilónicos, nunca decayeron sus misericordias. Esa mañana, cuando los babilónicos entraron a la ciudad de Jerusalén, esa mañana fueron nuevas las misericordias de Dios sobre ellos. Y esta mañana, las misericordias de Dios sobre México son nuevas también. Y el día de mañana, si tú vas a hacerte el examen de coronavirus y si te dan un resultado positivo, nuevas son cada mañana sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Siempre Jehová es bueno y misericordioso sobre nosotros. Y hermanos, debemos de recordar la soberanía de Dios. Y la gente entra en pánico, entra en histeria, porque no conocen o no creen en la soberanía de Dios. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Puede ser que la vida como nosotros la hemos conocido hasta ahora ya no exista nunca más. Lo más probable es que en unas semanas o unos meses pase el coronavirus, se desarrolle algún tipo de vacuna y entonces la vida regrese a lo que siempre hemos conocido. Pero todo eso está ¿dónde? En la mano de Jehová. Todo eso vendrá de la boca de Jehová, porque ¿de dónde viene todo? Pandemia incluida, viene de la boca de Jehová. Y podemos confiar en sus misericordias cada mañana. Ahora, hemos dicho que la pandemia es el resultado del pecado. Hemos dicho que la pandemia viene de la boca de Jehová, viene de Dios mismo. Pero un tercer concepto que es importante que nosotros consideremos es que la pandemia nos ofrece una maravillosa oportunidad de compartir el Evangelio. La pandemia nos da una maravillosa oportunidad de vivir y compartir el Evangelio. Ahora, en este momento yo voy a recordarles de algo que compartí con ustedes hace unos 6 meses. Estuvimos en un segundo culto hablando del servicio en la iglesia. Y en el servicio de la iglesia y en el servicio a nuestra comunidad, yo les hablé y les dije estas palabras. Todo era como que muy bonito en aquel entonces, ¿ok? Pero recordemos lo que vimos hace 6 meses. Durante el 3er siglo, una terrible plaga sacudió al mundo mediterráneo. En Roma, unas 5,000 personas morían cada día, incluyendo 2 emperadores. Hasta 2/3 de la población de la ciudad de Alejandría en Egipto murió. Era una
una plaga donde los intestinos, y esta es una cita directa de un historiador, los intestinos se sacuden con vómitos continuos, los ojos arden con sangre infectada, en algunos casos los pies o algunas partes de las extremidades tienen que ser amputadas debido al contagio de la enfermedad putrefacta. En ese tiempo las personas abandonaban la ciudad de Roma en masa para evitar contacto con personas infectadas. Por temor a contagiarse, nadie quería enterrar los cadáveres y quedaban putrefactos en las casas y por las calles. En su temor y prisa por huir de la ciudad, las personas abandonaban a sus familiares enfermos por las carreteras. Algunos juntaban los cadáveres y los quemaban al lado de las carreteras para intentar hacer algo con esos cadáveres. Y en medio de esa situación tan horrible había una deslumbrante excepción: los cristianos. Cuando todos los demás huían, los cristianos se quedaban para cuidar de los enfermos y enterrar los cadáveres abandonados. Un tiempo más tarde, el historiador Eusebio, un cristiano, escribiría lo siguiente. Esto es lo que dijo: la mayoría de nuestros hermanos mostraron amor y lealtad al no resguardarse de ayudarse mutuamente, en atender a los enfermos sin pensar en el peligro y alegremente partiendo de esta vida cuando después ellos mismos se contagiaban de la enfermedad. Muchos de los que se restauraron la salud de otros luego murieron, transfiriendo su muerte a ellos mismos. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esa manera: ancianos, diáconos y laicos. Una forma de muerte basada sobre una fuerte fe y piedad que en todos los sentidos parece igual al martirio. También tomaban los cadáveres de los santos, cerraban sus ojos y sus bocas y los cargaban sobre sus hombros y los lavaban y los vestían en sus lienzos y pronto recibían el mismo servicio ellos mismos. Los paganos hacían exactamente lo contrario. Se alejaban al más mínimo indicio de la enfermedad, huyendo de sus seres más queridos. Los tiraban medio muertos por las calles y trataban los cuerpos sin enterrar como basura, con la esperanza de evitar la plaga de muerte, que a pesar de todos sus esfuerzos era difícil de evitar. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que lo vimos? Y quizás ahora nos enfrentemos a una situación muy parecida a esa. ¿Sabes cuál fue el resultado? Hasta tenemos en los registros de las autoridades romanas que a partir de ese momento el cristianismo creció de una manera espectacular. Creció la palabra de Dios de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque una fe que puede servir de una manera tan extrema y enfrentar la muerte sin titubear es algo atractivo y poderoso. Y eso es lo que esas personas demostraron ese día. Y esa misma clase de fe poderosa es atractiva el día de hoy. Ahora, quisiera decirle lo siguiente. No estoy diciendo que tú pierdas cualquier noción de higiene y que vayas a exponerte de manera insensata al virus. Pero lo que sí quiero enfatizar es que tenemos una oportunidad de no volvernos egoístas, de no ensimismarnos y de buscar oportunidades de compartir el Evangelio en esta situación donde personas seguramente estarán buscando alguna clase de respuesta. Y si pueden ver en nosotros esa clase de fe que no titubea aun cuando mira a la pandemia en los ojos, quizás podamos nosotros también ver un avivamiento, ver un crecimiento espectacular del cristianismo en nuestros días. ¿Por qué? Por la manera en que nosotros vivimos el Evangelio. Y sabes, esto es lo que caracteriza al Hijo de Dios. Vayan por favor a Mateo capítulo 25. Esta clase de reacción a la pandemia es lo que debería de existir en la vida de cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 25, versículo 31, nos dice lo siguiente.
Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y luego habla a los de la izquierda, y los de la izquierda hicieron totalmente lo contrario, como describía el historiador Eusebio, y corrieron en la dirección opuesta. Y dice, esa es la reacción de una persona que no conoce a Dios. Nosotros debemos de ser diferentes. Y otra vez, por favor, no vayas corriendo a la casa de tu amigo que tiene coronavirus y le das un buen beso, ¿verdad? Y le das un fuerte abrazo y luego digas, no, el pastor dijo. No es lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo que levantemos los ojos y miremos a nuestro alrededor, que a resultado del coronavirus los campos están blancos para la siega. Y que salgamos a cosechar en este tiempo que Dios nos ha dado ahora mismo. ¿Sabes? Esto es difícil de hacer. ¿Cuál es la motivación? Bueno, nuestra motivación es aquel que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Cristo y su ejemplo son la motivación para que nosotros no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino que con humildad estimemos cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, y que no miremos cada uno por lo nuestro propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sigamos el ejemplo de nuestro Salvador. Y si tú haces eso en este tiempo, si en vez de vivir solamente para ti, en vez de pensar solamente en los tuyos, en de buscar tu necesidad y que tú tener papel higiénico para tu familia, y si tú estás preocupado en otras personas, tendrás una oportunidad de compartir el Evangelio y personas van a escuchar de una manera diferente que casi en cualquier otro momento de nuestras vidas. Entonces, la pandemia es nuestra oportunidad. Una terrible pero también maravillosa oportunidad para compartir el Evangelio con las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo? Por nuestra actitud de servicio. Por nuestra actitud de servicio. Y número 4, y este es el último punto. Las epidemias nos ofrecen una maravillosa oportunidad de demostrar la autenticidad de nuestra fe. Las epidemias nos permiten ahora tener una maravillosa oportunidad de demostrar la autenticidad de nuestra fe, de demostrar que nuestra fe es realmente genuina. Quisiera que buscaran 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque el apóstol Pedro nos habla en estos versículos de cómo deberíamos nosotros de enfrentar las aflicciones y las pruebas. Y las palabras que dice nos van a recordar de lo que nos dice Santiago, el capítulo 1, donde nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, noten aquí lo que dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro 1, 6 y 7. Y nos dice lo siguiente, en lo cual
Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora déjame leerlo otra vez, en otra versión. Dice así, el versículo 6, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. La manera en que tú reaccionas a las pruebas demuestra si tu fe es auténtica o no. Claro que es muy bonito sentarse aquí y hablar de Dios y de sus bendiciones y de su misericordia y de su fidelidad cuando nos acaban de dar una promoción en el trabajo. Pero es otra cosa muy diferente hablar de la misericordia y de la bendición y de la fidelidad de Dios cuando estamos mirando a nuestro mundo y viendo el caos y el terror y el pánico que se está reproduciendo a nivel de luz a través de este globo terráqueo. Pero es en ese momento que se va a demostrar tu fe, si es genuina o si es falsa. Y si tú entras en pánico, si esas palabras tan bonitas acerca de nuestro Dios soberano, nuestro Dios omnipotente, no son tan importantes para ti como para poder darte una tranquilidad y una serenidad en medio del pánico, entonces tú no crees realmente en un Dios omnipotente y en un Dios soberano. ¿Por qué? Porque si realmente lo creyeras, entonces estarías tranquilo. Ahora, es normal y lógico que todos nosotros sintamos algo de inquietud en esta situación. Pero en medio de esa inquietud, si tú tienes esta fe genuina, tú regresas a la palabra de Dios y tú plantas tus pies sobre la palabra de Dios y tú llenas tu mente de las promesas de Dios y eso te da serenidad y eso te da tranquilidad y se demuestra la genuinidad, la autenticidad de tu fe. Ese es el momento. Esto es, el día de la prueba es como el atleta, el deportista, el futbolista. El futbolista entrena toda la semana y está esperando que llegue el día sábado o el día domingo, que sea el día del partido. Porque el día del partido es cuando él tiene que demostrar todo lo que ha estado haciendo entre semana y tiene que demostrar realmente su habilidad. Si tú estás en los entrenamientos y tú metes 7 goles de chilena, a nadie le importa. ¿Cuándo lo tienes que hacer? Lo tienes que hacer el día del partido. Las Olimpiadas de Japón de este verano probablemente se van a cancelar o posponer. Y hay personas que han estado trabajando estos últimos 4 años esperando que lleguen esas Olimpiadas. Y sabes, no importa si tú vas a correr los 100 metros lisos y si en tu entrenamiento tú logras correr los 100 metros lisos en 9 segundos, medio segundo menos que Usain Bolt. Da igual. Tú lo tienes que hacer en las Olimpiadas. Tú lo tienes que hacer en el campeonato mundial. Ese es el momento. Y como creyentes, el día de la prueba es el día del partido para nosotros. Ese es el momento. Todo lo demás realmente no importa. Importa el momento de la prueba, el día de la prueba. Y ahí es donde tú vas a demostrar si tu fe es genuina y es si tú puedes decir con Santiago y con Pedro que tú te alegras, que tú lo encuentras por sumo gozo. Fue de mucho ejemplo, ¿no? Esta semana escuchar las palabras de Nancy y de su esposo, diagnosticado con melanoma, ¿verdad? Melanoma, una forma seria de cáncer de piel.
y ellos no saben a lo que se enfrentan. Pero qué palabras tan hermosas, ¿verdad?, nos compartieron. Y cuando le preguntaron a Roberto cómo está respondiendo a esta prueba, y dijo, no es una prueba, es un regalo. Es una oportunidad de demostrar que nuestra fe es genuina. Y nosotros nos enfrentamos el día de hoy es el día de partido. Estos siguientes meses quizás son el día del partido, donde tú vas a demostrar si tu fe es genuina, si tú vas a demostrar si tú amas a tus prójimos como a ti mismo, donde tú vas a demostrar si realmente tú estás dispuesto a humillarte y a servir a otras personas sin realmente considerar el precio que puedas pagar tú. Hoy es el día del partido. Hoy. Y entonces demuestra que tu fe es genuina. Hermanos, eso no está en ninguno de nosotros. Tú no puedes simplemente decir, yo voy a ejercer fe y voy a demostrar que yo sí realmente creo. Si tú miras hacia adentro para encontrar tu fe se va a quebrantar igual que la fe de todos los demás. Tú tienes que mirar hacia arriba. Tú tienes que poner tus ojos en Cristo. Tú tienes que llenar tu mente de la palabra, porque es la palabra de Dios que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios que genera fe en nosotros. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Tú necesitas centrarte en este libro cuando todo el mundo se está volviendo loco. Tú mira esta palabra, porque esta palabra tiene para nosotros la respuesta aún en medio de una pandemia. Aquí está para nosotros nuestro fundamento firme, y es nuestro fundamento firme cuando las cosas van bien, y es el fundamento firme cuando las cosas van mal también. Entonces vayamos a la palabra de Dios. Yo quisiera terminar en esta mañana yendo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En un momento vamos a leerlo todos juntos. Pero antes de leerlos todos juntos, yo quisiera nada más resaltar algunos de los puntos que encontramos en este pasaje. Romanos capítulo 8, empezando en el versículo 28. Ahora, no se olviden de que la primera parte de este capítulo es donde habla de la creación que está gimiendo y cómo nosotros gemimos también. Entonces, en medio de ese contexto nos dice, de este mundo quebrantado, roto, aún en este mundo quebrantado, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y como nos recordó el hermano Sugel este fin de semana, esa promesa aplica para los hijos de Dios. Para aquellos que le aman, para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora, ¿cuál es su propósito? No que tú evites el coronavirus, sino, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que, y aquí está su propósito, que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, que Él sea el exaltado entre muchos hermanos. El propósito de Dios es conformarte a la imagen de su Hijo para que Él sea exaltado entre muchas personas. Ese es el propósito de Dios para ti. Y eso puede significar que tú vas a contraer el coronavirus para que le glorifiques en medio de esa enfermedad. Puede ser, no sabemos. Y si es así, sus misericordias serán nuevas cada mañana. Cada mañana. Este es el propósito de Dios. Y todo lo que estamos viviendo no debe de hacer tambalear nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está por nosotros. ¿Y cómo sabemos que está por nosotros? Versículo 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
Dios te va a dar todas las cosas. Versículo 35, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿O coronavirus? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, pero somos más que vencedores. Más que vencedores. Esa es nuestra esperanza. Entonces, hermanos, yo quisiera terminar de la siguiente forma. Todos nosotros poniéndonos de pie, leyendo este pasaje de voz unánime, afirmando nuestra fe en lo que la palabra de Dios nos promete. Entonces les invito a ponerse de pie y leer entonces este pasaje. Estará en la pantalla, ustedes ahí lo pueden ver. Y entonces leamos juntos los versículos 28 hasta el 39, final del capítulo. Todos juntos leyendo, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por este pasaje, que en medio de un mundo turbulento y atribulado, podemos regresar a esta palabra y encontrar un fundamento firme para nuestros pies. Padre, te pido que llenemos nuestra mente en estos días de tu palabra. Señor, ayúdanos sí a ser sabios, sí a tomar precauciones, sí a hacer lo que nos corresponde a nosotros, pero ayúdanos a confiar en ti. Y que hoy, que es el día para nosotros, que demostremos nuestra fe. Que el mundo pueda ver una fe poderosa y atractiva. Y que podamos servir a los demás y sirviendo a los demás, que podamos nosotros ser de testimonio y predicar el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca, Señor. Y Padre, sabemos que nada de esto se sale de tu mano. Y entonces nos entregamos a ti y nos ponemos en tu mano, sabiendo que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí descansamos, Padre. En nombre de Cristo.